Te confió un talento por 20 años y ese fue tu esposa. Te confió un hijo por 30 años. Te confió una hija por 40 años. ¿Qué hiciste con ella? Nosotros cuando servimos en alguna parroquia o en algún lugar, sé que hay muchos servidores que nos están viendo en este momento, no le estamos sirviendo al señor cura y tampoco le estamos sirviendo al sacerdote, estamos sirviendo a Dios. Bienvenidos hermanos una vez más a su canal misionero. La familia es y será un pilar importante dentro de nuestra sociedad. Y hay tantas cosas que la afectan y hay algunas de las que pocas veces hablamos. Hoy, acompañado de mi esposa Rocío, su servidor Alejandro, le damos la bienvenida a un muy buen amigo del canal que ya ha tenido el gusto de compartirnos temas importantes de la familia, pero hoy, Pablo, bienvenido a tu canal, vamos a tocar un tema diferente. Así es un tema que definitivamente habrá que desarrollar en el matrimonio de una manera muy específica para poderlo llevar de manera adecuada dentro del matrimonio. Pues bienvenido. ¿Se han preguntado, hermanos, hermanas, qué harían si encontraran ustedes esa llave de la abundancia y de la riqueza? Bueno, pues aquí, en este momento, se los vamos a escudriñar poco a poco, porque Pablo tiene muchos y muy buenos tips para encontrarlos. Bueno, pues vamos empezando. Muchísimas gracias de verdad por haberme dado la oportunidad de compartir este tema. Recordemos que hace algunos meses tuvimos la oportunidad de compartir con este canal misionero el tema de los 6 pilares en el matrimonio. Y decía yo, bueno, hay un tema en específico que esperemos que podamos desarrollar. Y bueno, pues el día de hoy justamente estamos compartiendo este tema que tiene que ver con las finanzas bíblicas dentro del matrimonio. Y bueno, pues comenzamos justamente por mencionar que existen 5 pilares muy importantes que debemos de tomar en cuenta. El primero de ellos es la deuda, el segundo es el gasto, el tercero es el ingreso, el cuarto tiene que ver con el ahorro y el quinto tiene que ver con la inversión. Hoy en día habrá que mencionarlo que el 78% de las familias en este momento en México, el 78% de las familias en México se encuentran endeudadas. Y este no debería de ser el caso. Pero vamos a empezar desde el principio, cuando nos casamos. Estábamos nosotros muy ilusionados, muy contentos, felices, enamorados. Y hay un momento muy importante que yo lo mencioné en aquel programa, que tiene que ver con el anillo, que nosotros colocamos a nuestro esposo o a nuestra esposa. Y bueno, este anillo representa el amor y la fidelidad. En ocasiones nosotros como que no tomamos mucho en cuenta, pero hay un símbolo al respecto, y ese es el símbolo del anillo que colocamos nosotros en ese momento y dijimos, este simboliza el amor y la fidelidad. Le llaman alianza, ¿no? Es correcto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del hijo pródigo, le entrega la túnica, lo llena de besos y le coloca un anillo. El anillo tiene que ver justamente con esta pertenencia. En muchas ocasiones, y lo mencioné en ese momento, algunas personas se quitan el anillo y dicen, voy a quitarme el anillo como símbolo de que no estoy casado. Sin embargo, en ese momento, pues no se están dando cuenta de que se están quitando la promesa de su esposa, de amor y de fidelidad. Y hay otro signo muy importante que es justamente las arras. Y ahí es donde hay un momento muy especial en que nosotros recibimos estas arras. Las arras, recordemos que son esas monedas que se nos entregan. Primero el sacerdote recibe las arras, las bendice y se las entrega al esposo. El esposo las recibe y se las entrega a la esposa. Entonces ahí es donde justamente yo quisiera empezar con este tema que es muy importante. ¿Cuántas arras nos entregaron ese día? Ahora yo los voy a entrevistar a ustedes. 13, correcto. Entonces tenemos claro que son 13. Ahora la gran pregunta es ¿por qué son 13? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Las 13 arras representan cada uno de los meses del año. Por lo tanto, si nosotros decimos son 13 meses del año, entonces ahí están las 13 arras, ¿no?
Si fueran 13 meses. Si pero fueran- no son 13 meses. ¿No son 13 meses? En la matemática no me da. ¿Cuántos meses entonces son? El año tiene 12 meses. 12 Entonces, meses. A final de cuentas, como que Sobra la uno. 13ª arra es por si se me pierde alguna. Sobra o tiene un uno. sentido Tiene un especial. sentido especial. Sí. En realidad, esa 13ª arra tiene que ver con el diezmo. Ok. El diezmo que en muchas ocasiones nosotros, primero empezamos por saber que recibimos estas arras de parte del sacerdote y las recibe el hombre. Entonces necesitamos de estar conscientes de que esto del dinero es una bendición de Dios. No sé si en algún momento hemos estado incapacitados, pero si en algún momento hemos estado incapacitados, sabemos que no podemos trabajar y que es gracias a la salud, es gracias a la fuerza, es gracias a la inteligencia, es gracias a los dones que nosotros podemos producir. Si no fuera por todo eso que Dios nos ha regalado, no podríamos estar produciendo absolutamente nada. Por lo tanto, debemos de estar conscientes de que esto es una bendición de Dios. Y déjame lanzar una pauta. Hablaba mucho del anillo por el tema de la fidelidad de la relación y es el compromiso entre esposos. Es correcto. Y no hemos reflexionado sobre las arras. Y las arras no es algo que de entrada yo te doy, es un don que Dios me da. Es correcto. Y por eso. Así es, sí, definitivamente es un don que yo recibo de parte de Dios y hay una fórmula al respecto cuando yo recibo las arras, ¿no? Y yo digo que es una bendición de Dios y entonces te lo entrego a ti, esposa, para que tú lo administres. Aquí en este caso todo queda como un ritual. Yo salgo de la misa y entonces parece que no pasó absolutamente nada, pero en realidad sí pasa. Y eso es que nosotros tengamos en cuenta que el dinero que ingresa a la familia es un don de Dios. Y que esa 13ª arra sea muy importante que nosotros estemos conscientes de que si no fuera porque esto es una bendición de Dios, entonces yo no podría recibirla. Por lo tanto, yo llevo justamente esta 13ª arra al diezmo, es decir, como símbolo de decirle al Señor, esto es lo tuyo. Recordemos que en algún momento le preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba, ¿será importante pagarle al César? Al César. O sea, los impuestos. Hoy les preguntaría, ¿será importante pagar los impuestos a Hacienda? Yo le pregunto esto a un contador y el contador me va a decir, Sí, por supuesto, sí, claro, sí, págalos. Y ahora el tema es, ¿y nosotros pagamos también a Dios lo que es de Dios? Porque aquí ya no queda tan claro. Si yo digo, Alejandro, Rocío, ¿sí pagamos a Dios lo que es de Dios? Seguramente ustedes me dirán, pues sí, me porto bien, cumplo mis mandamientos, soy un buen cristiano, pero no me he puesto a pensar si realmente tiene algo que ver con el dinero esto. Y sí tiene que ver con el dinero. En algún momento tuve la oportunidad de tomar un curso, y era un curso de empresarios, y la persona que estaba platicando al respecto dijo, es muy importante que paguemos el diezmo. Me sorprendió bastante. Yo tengo Sí, una duda al respecto. Bueno, algunas compañeras me lo han preguntado. ¿Por qué enriquecer a la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué exigen el diezmo? Y yo les pregunto, bueno, si tú, de lo que tú recibes como un sueldo, como un ingreso, destinas un poco de ello para pues, hacer una buena acción o quieres hacer un pequeño ahorro, ¿por qué no dar a la iglesia? O sea, ¿por qué hay tanta confusión en este sentido, Sí, Pablo? muy bien. Bueno, pues continúo con esta historia para poder responder a la pregunta. Yo quería un autógrafo de esa persona que nos había dado la clase. Al terminar nos acercamos varios y yo lo único que iba era por el autógrafo, pero en que estaba esperando, llegó una persona y dijo, yo sirvo a la iglesia, tengo apostolados, tengo muchas cosas, ¿por qué tengo que pagar el diezmo? Y entonces aquí es donde viene una gran controversia. El diezmo para la Iglesia Católica es solamente el 10% de los ingresos que tú tienes anualmente, es un día de salario y es lo único, y es una vez al año. Pero si yo me voy al texto de la Biblia, en Malaquías 3:10 habla justamente de este diezmo. Y también Jesús habla del diezmo. Entonces,
¿A qué se refiere realmente el diezmo? El diezmo es muy sencillo. Es el 10% de los ingresos que nosotros tenemos en el momento en que nosotros los recibimos. Probablemente yo gane por honorarios y me paguen una vez al mes. Probablemente yo esté en un empleo y me paguen cada quincena, cada semana. Entonces yo cada vez que recibo, separo en un sobre cerrado el 10%. Voy a poner un ejemplo así muy claro. Recibo 10,000 pesos, aparto 1,000 pesos y se lo entrego al señor cura de mi parroquia. Esa es la forma. En realidad no se lo entrego a una obra de caridad, no, en realidad se lo entrego al señor cura. Y en este caso, al respecto de la pregunta de por qué enriquecer la iglesia, en realidad no estoy enriqueciendo absolutamente a nadie. Nosotros cuando servimos en alguna parroquia o en algún lugar, sé que hay muchos servidores que nos están viendo en este momento, no le estamos sirviendo al señor cura y tampoco le estamos sirviendo al sacerdote, estamos sirviendo a Dios. Este canal misionero sirve a Dios. Claro que existen jerarquías eclesiásticas que necesitamos respetar y es muy importante y nosotros agradecemos al señor cura de esta comunidad parroquial que nos da la oportunidad, que nos presta las instalaciones. Sin embargo, cuando yo trabajo, es muy importante que sepa que trabajo para Dios y que ese dinero no se lo doy a la iglesia, se lo estoy dando a Dios. Y que si estoy confiando, lo primero justamente que yo llego a hacer a la casa después de esta clase es decirle, hoy vamos a diezmar, porque la gran pregunta de mi esposa fue, ¿cómo te fue? Bien, muy bien, era mi primer clase en ese diplomado. El diplomado duraba 1 año. Entonces, ¿qué aprendiste? ¿Cómo te fue? Y le dije con una cara muy seria, vamos a empezar a diezmar. Y me dijo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo? Sí. Si apenas nos alcanza. ¿Cómo es que nosotros vamos a diezmar? Y entonces le explico y me dice, pues yo la verdad es que no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. Y entonces viene la primera vez. Yo en ese momento me acuerdo que yo ganaba 1 vez al mes. En la empresa donde estaba trabajando nos pagaban 1 vez al mes. Y entonces, pues administrábamos lo más posible. Un gran reto. Sí, un gran reto. Un gran reto. Así es. Pero, el 27 estaba sufriendo enormemente. Sí, pero bueno, pues ahora imagínate si le quitamos el 10% a ese ingreso. Entonces, bueno, nosotros en ese momento estábamos pagando la casa y pues fue muy complicado. Sin embargo, es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que hacerlo con alegría, de saber que estamos contribuyendo. Es la única forma en que le puedes robar a Dios. ¿Cómo? Dejando de pagar el diezmo. Fue muy complicado, sin embargo, a partir de esa fecha y hasta el día de hoy, tenemos la dicha de saber que estamos contribuyendo en un granito de arena a la construcción del reino de Dios. Hay una reflexión que me gustaría decir. Costará mucho para la gente entenderlo. Quitemos el lado de la iglesia, el tema de decir, oye, es mi esfuerzo, es mi lucha diaria, me cuesta ganármelo y aspiro a más. ¿Por qué tendría que desprenderme, no? Si me cuesta a mí. Y quizás olvidamos que todos se lo debemos y Él se lo tendríamos que entregar. Y sobre todo, que la divina providencia nunca nos ha olvidado, nunca nos ha dejado. Y cada cosa que hacemos con amor y con entrega son cosas que se multiplican. Definitivamente, se multiplican de una manera increíble. Incluso si vamos a esa cita de Malaquías 3:10, que pues seguramente ustedes estarán viendo en pantalla o van a ver en la Biblia, pues justamente habla de probar a Dios en ese sentido. Hablábamos primero de las 13 arras, es decir, esto no te falta porque en realidad yo te lo estoy dando. No, es que sí me falta porque si yo hago los cálculos, ya ni siquiera me va a alcanzar. Normalmente no nos alcanza. Normalmente llegamos a estos días y decimos, tenemos que estar separando, ¿no? Sin embargo, nosotros vimos una gran bendición de parte del Señor a partir de ese momento. Nosotros nos quedamos impresionados porque nosotros jamás habíamos visto tal bendición en nuestro hogar. Les dije que estábamos pagando la casa. Voy a poner ese ejemplo solamente. El ejemplo es que normalmente nosotros si queremos comprar una casa, las compramos a 20 o 30 años. Nosotros llevábamos 5 años a partir de que comenzamos a entregar el diezmo, a diezmar. Nosotros esa casa la pagamos en 2 años.
O sea, llevamos 5 años y las mensualidades eran así, pues así como que a tiros y tirones. A partir de que nosotros empezamos a diezmar, en 2 años pagamos la casa. O sea, a partir de ese momento. Y entonces jamás, por ejemplo, nosotros habíamos tenido la oportunidad de invertir y a partir de que diezmamos, comenzamos a invertir. Son cosas que de verdad habrá que tener fe para confiar en el Señor. Si este símbolo nosotros lo llevamos a cabo en nuestro hogar, sabremos que la bendición de Dios jamás había rebosado tanto en nuestra vida. Porque como lo comentábamos antes de iniciar el programa, Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y entonces justamente cuando comenzamos a vivir esta vida en abundancia, no podemos jactarnos de algo personal. Definitivamente sabemos que es la bendición de Dios. Y conforme va pasando el tiempo, nosotros decimos, es que esto es una bendición de Dios, y esto es una bendición de Dios. Y es que de repente hay personas que sí son cercanas y nos preguntan, es que ¿cómo lo hicieron? No podemos decir otra cosa que es la bendición de Dios. Sin embargo, cuando nos encontramos a una persona en dificultades económicas, sí le decimos, oye, ¿y tú diezmas? No, y menos ahorita, ¿no? O sea, no me pidas eso. Ese sería el primer paso, tener esa fe y esa confianza de que esto es una bendición de Dios y que si nosotros, estando conscientes de que el diezmo le corresponde a Dios, entonces nosotros ahora estaremos conscientes también de que le estamos quitando eso a Dios. Es la única forma de robarle. Yo quisiera también traer a la mente cuando las parejas vamos con esa ilusión al templo y contraemos matrimonio y el sacerdote nos da la bendición, pues salimos felices y contentos porque nos espera la fiesta y todo, pero se nos olvida. Y dejamos a nuestro Señor ahí en el templo y no lo llevamos al centro de nuestro hogar, que es el invitado de honor. Él es el que realmente nos ayuda a administrar todas estas cosas que Él nos ha dado. Y deja tomar tu comentario contigo, Pablo. Sí. Si para nosotros en nuestra fe lo más importante es Dios, entonces ¿por qué nos pesaría hacerlo? Más que un tema de agradecimiento, incluso es un tema de responsabilidad, y es una demostración de amor de hacerlo. Porque dime, en la parte material, ¿qué puede haber más importante que poner lo que somos y lo que tenemos en manos de Dios? Es correcto. Por eso decimos, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros pensamos en ese sentido. Bueno, a Dios lo que es de Dios, ¿qué será de Dios? Pues mi buen comportamiento, cumplir los mandamientos, tener amor al prójimo, a mí mismo, cumplir. Eso debería de ser lo que le corresponde a Dios. Pero cuando te pones a pensar en las obras materiales, cuando te pones a pensar en los retiros espirituales, este canal misionero justamente surge a raíz de un retiro que constantemente estamos trayendo a personas a que vivan un encuentro con Cristo. Y la gran pregunta es, ¿y esas personas que vienen, de dónde se alimentan? Esas personas que vienen, ¿cómo es que en algún momento durante esos días que estuvieron en el retiro tienen un techo? ¿De dónde vino todo eso? De esas personas que estuvieron conscientes de que la bendición venía de Dios. Y por eso se hacen las obras materiales, por eso existen los templos, por esas personas conscientes. Y en muchas ocasiones yo quisiera llevar este tema a más personas que de repente mencionan los sacerdotes, porque gracias a Dios la parroquia donde nosotros estamos apoya 3 parroquias más en los temas materiales. Es decir, esas comunidades, nos platican los sacerdotes que pues si de limosna se reúnen 200 pesos durante la semana es mucho. Y yo me preguntaría, ¿qué sería de esas personas si están conscientes de que el diezmo va a multiplicar su vida, va a llenarla de abundancia? Yo estoy seguro de que más de alguno, solamente por probar que esto sea cierto. Por interés. Es correcto, sí, si quieres. Es una inversión. Al rato Sí. A ver, déjale apuesto, ¿no? Es Oye, correcto. si le apuesto a un lado, haz la prueba. Yo a los 16 años me acerqué a Dios por una situación personal que tenía así de una manera muy particular, no tenía que ver con la familia, tenía que ver conmigo. Me acerqué a Dios y le pedí un milagro y ese milagro se dio y cuando me confesé con
con el sacerdote, me dijo, Pablo, ¿por qué no te acercas a Dios? Siento que lo que tienes es muy olvidado. Y me dijo, hazlo por conveniencia si quieres. Y yo, no, a Dios no, ¿cómo crees que por conveniencia? Tenía 16 años, pero me dijo, te conviene estar cerca de Dios, te conviene amarlo, te conviene cumplir sus mandamientos. ¿Por qué no pruebas? Total, como dices, ¿no? Prueba y perdido estás, ¿no? Entonces, cuando haces la prueba, te das cuenta de las grandes bendiciones y posteriormente, conforme va pasando el tiempo, ya no es un tema de conveniencia, se trata de un tema de necesidad. Uh-huh. Las personas que acudimos al templo no es justamente porque nos creemos santos, sino porque hoy nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de tener a Dios como centro de nuestra vida. Si no es así, entonces nosotros nos vamos perdiendo en el mundo y hay muchas tentaciones constantemente y entonces nosotros nos podríamos llegar a perder. Hoy, si vamos a misa, si comulgamos, si nos confesamos, es porque necesitamos de Dios. Este sería el primer pilar sobre el cual nosotros podemos decir que si somos católicos, que el 87% de los mexicanos lo somos, entonces deberíamos nosotros de confiar en el Señor. Si Él nos ha confiado el dinero, ¿por qué no nosotros ahora confiar el dinero en Él? ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros recordamos esta parábola de los talentos en Mateo 25, si ustedes se van, hay 3 parábolas muy importantes. La segunda de ellos, la primera es de estas mujeres previsoras, ¿no? Del aceite y la lámpara. Pero después nos vamos a la segunda parábola, justamente, que es la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos nos da a administrar estas monedas de oro, estos talentos. ¿Y a quién le da más? Aquel que administró correctamente y que multiplicó esas monedas. ¿Y a quién le quita esas monedas? A quien tuvo miedo, a quien dejó de hacer lo que tenía que hacer con esas monedas y entonces le retira justamente la moneda. Hoy en día nosotros decimos, si has sido fiel en lo poco, y en lo poco, en lo vano, en lo que se queda, es en el dinero. Así te voy a confiar más cosas. Y hoy voy a ahondar un poquito más en ese asunto. Creo que estas monedas siempre han representado los talentos que Dios nos ha otorgado y siempre tuve la idea. Sin embargo, un día me di cuenta que un talento vale 20 años, 2 valen 40 y 5 valen 100. La gran pregunta es, ¿qué haríamos con ese dinero? Es decir, tú estás trabajando y te pagan 20,000 pesos al mes, 30,000, 100,000 pesos al mes. ¿Qué harías si te pagan 20 años por adelantado? ¿Qué harías si te pagan 40? ¿Qué harías si te pagan 100 años por adelantado? Tengo que planearlo, tengo que organizarme. Muchas personas dicen, pues yo agarraré ese dinero, lo invierto y otra vez sigo generando. Otras personas dirían, sí, u otras personas dirían, pues ahora quizás si me dedique a lo que realmente me gusta hacer, o quizá algunas otras personas dirían, pues le dedicaría más tiempo a la familia. Los dones no solamente corresponden al dinero y a los talentos. Hoy diría que probablemente podríamos ampliar más el concepto del talento. A ti, Alejandro, te confío una esposa. Yo no sé cuántos años lleven de casados, pero seguramente en el día del juicio te va a decir, te confío un talento por 20 años y ese fue tu esposa. Te confío un hijo por 30 años. Te confío una hija por 40 años. ¿Qué hiciste con ella? Jamás había visto los talentos desde ese punto de vista, pero los talentos también podrían ser cosas que Dios nos ha otorgado para que administremos. Y de esa manera nosotros seguramente en el juicio nos preguntará qué hiciste con los 40 años de matrimonio con tu esposa, qué hiciste con los 50 años de tu hija, qué hiciste con... ¿Por qué? Porque son cosas que te confía Alejandro. Tu camioneta, tu carro, tu casa, todo he confiado en ti, te lo di a administrar. ¿Sabes por qué? Porque llegas aquí conmigo, con las manos vacías. Lo único que puedes llegar a traerme justamente son los frutos de lo que hiciste con esos talentos que te di. Y aquí es donde viene justamente la segunda parte. Y la segunda parte tiene que ver justamente con la administración de esos bienes que nos dan. La gran pregunta es, si ganas 20,000 o 30,000 pesos, 50,000,
5,000, lo que quieras, ¿cómo administras ese dinero? No sé, de verdad. Siento que esto es como algo que llega y se va. Algo que apenas tengo en mis manos y cuando menos me doy cuenta ya no lo tengo. No sé en qué se me fue. A veces nosotros no tenemos el control del dinero y decimos, realmente no sé qué fue lo que pasó con el dinero. Ahora me gustaría hacer justamente este símbolo en el que nosotros entregamos a nuestra esposa. ¿Quién es la mujer y cuál es el papel de la mujer en la vida de un hombre? Pues cuando Dios le da a Eva, pues le dijo que iba a ser una ayuda idónea. Cuando le entregamos las arras a la mujer, ella dice que va a administrar adecuadamente esos bienes que le ha Saberlos entregado. aprovechar, ¿verdad? Es correcto. Entonces, la administración tiene que ver mucho con qué voy a hacer con este dinero. No sé si les ha pasado, pero en la vida nos preguntamos, oye, ¿qué fue de ese dinero? No me lo vas a creer, pero no sé qué fue de ese dinero. Un día me entregaron un bono, un día me entregaron no sé, el fondo de ahorro, la caja de ahorro, me entregaron. Y a veces nosotros cuando estamos en matrimonio y los dos trabajamos, decimos, bueno, tu dinero, mi dinero, y vamos a aportar esto al hogar. Pero en realidad lo que debería de ser, y que en algún momento después justamente fue la segunda etapa en el matrimonio, y eso pasó después de muchos años. Eso no es un tema de, no, desde que nos casamos. No, esto es algo muy reciente. El dinero que tú ganas, Pablo, se lo vas a entregar íntegro a tu esposa. ¿Qué? ¿Es en serio? Es broma esto, ¿verdad? No, es en serio. Así es como debería de manejarse las finanzas. ¿Por qué? Porque ustedes dos son uno. No, pero es que son independientes. Pues el tema de los... O sea, sí somos uno en el matrimonio, pero el tema de los ingresos somos diferentes, ¿no? Yo lo que normalmente hago es darle, pues lo que normalmente aquí decimos el chivo, el gasto a mi esposa, y pues ella se administra, ¿no? Cuando a mí me llega un bono, cuando a mí me llega el aguinaldo, cuando a mí me llega el fondo de ahorro, esto es para mí. Y si tú me preguntas, Alejandro, ¿qué hiciste con ese dinero? No sé qué se hizo, no tengo idea, pero seguimos en la misma economía. Hay un problema que me preocupa, las parejas no lo platican, no lo organizan. Y el problema es que en ocasiones el dinero se convierte como un pugna. Es más, sí, puede ser un tema hasta de poder. Claro, pues yo soy, pongo y yo dicto las reglas, ¿no? Sí. O a veces también es la salida perfecta para decir, si te doy lo que necesitas, ¿qué más quieres? Es correcto. Entonces, ya no me exijas más, ¿no? Porque de repente vemos videos que podrían ser como graciosos y dicen, no, pues sabes que me voy con mis amigos, aquí te dejo 1,000 pesos y me voy también con esto, y te vas dejando el dinero y dices, ya no me digas nada. ¿Por qué? Porque estoy dejando el dinero para que no me molestes al respecto. Y esto quizá justamente eleve el ego del hombre y diga, pues yo puedo. ¿Por qué? Porque le estoy dando a mi mujer y ella tiene lo que ella quiere y no le hace falta absolutamente nada. Por lo tanto, no tiene por qué decirme absolutamente nada. Pero la gran pregunta es, ¿qué sería del hombre que dice, todo mi dinero te lo doy a ti? ¿Con cuánto se queda el hombre? Con nada. ¿Qué sería del hombre qué sería del ego de ese hombre? ¿Sería el mismo? No. No, se reduce. Se reduce a decir, en realidad este no es mi dinero. Otra vez, vuelvo a decir que es una bendición de Dios y es una bendición de Dios para los dos. No es mía, no es personal. Este es un ingreso familiar. Y después entonces, ¿con qué me quedo? Ah, tú te quedas con un presupuesto. Tú tienes como esposa un presupuesto y yo tengo un presupuesto. Y ese presupuesto probablemente sea 100, 200 o 300 pesos a la semana. ¿Pero qué vas a hacer con eso? Pues nada. En realidad no puedes hacer nada. ¿Por qué? Pues porque en realidad normalmente se come aquí en el hogar. Pues quizá me compré un agua, pero comienzo a limitarme con respecto a los placeres que yo me podría dar como hombre. O en el caso de la mujer sería exactamente lo mismo. Pero yo creo que va más enfocado en el tema del hombre por el ego que puede llegar a sentir cuando gana más. Y cuando sabe perfectamente que está cumpliendo con una cuota con respecto a su familia. Cuando eso sucede, normalmente la economía familiar continúa siempre siendo la misma. Pero cuando yo me hago consciente de que en realidad este no es mi dinero, es dinero de la familia, comienza a suceder algo también impresionante. Y creo que la palabra nada más, para que quede claro, no es
Yo agarro el dinero y se lo doy a mi esposa, porque para que sea de ella, lo estoy contribuyendo a nuestra familia. Por eso uso el concepto de finanzas familiares. Es correcto. Porque estamos construyendo algo para nuestro matrimonio en la confianza que ella tiene, en la capacidad para administrar. ¿Cuántas mujeres sabrán cuánto gana su marido? No. Esa es una muy buena pregunta, pero el menor porcentaje de mujeres sabe realmente cuánto gana su marido. Sí. Y aquí en este caso debería de ser un tema totalmente abierto. Decía Alejandro, este tema no se platica, Pablo, efectivamente no se platica. Por lo tanto, debería de ser un tema totalmente abierto. A mí la recomendación que me hicieron es, para que sea abierto, entrégale la tarjeta de nómina. Yo, ¿qué? Están bromeando. No, entrégasela. Tienes confianza, ¿no? De que va a administrar los bienes, ¿no? Y es que es justamente el mismo símbolo. Yo lo recibo de parte de Dios y se lo entrego. Entregué la tarjeta de nómina. Así, o sea, aquí está. Y de verdad, al principio da miedo porque dices, es que yo, ¿dónde voy a quedar? O sea, ¿qué papel voy a jugar aquí, no? Y jugamos el papel de estar de iguales. Mi esposa en ese momento no trabajaba y dices, bueno, pues es que no hay un ingreso de 1 más 1 son 2, ¿no? En realidad es un ingreso para toda la familia. Pero ahora el principal trabajo fue hacer un presupuesto. Alejandro, seguramente tú conoces muchas empresas que hacen presupuestos y dicen, esto es lo que vamos a gastar, esto es lo que vamos a invertir, en esto vamos... Si las empresas lo hacen, ¿por qué no la empresa familiar lo hace? No tenemos un presupuesto donde digamos, pues en esto se va a ir la educación de nuestros hijos, en esto se va a ir los alimentos, en esto se va a ir la ropa, en estos probablemente sea un viaje. Hay gastos fijos y hay gastos variables. Correcto. En este tema, si nosotros tuviéramos la oportunidad de durante un mes registrar todos los gastos, entonces ahora sí podríamos decir, este es el presupuesto. La primera vez que nosotros hicimos un presupuesto me dijeron, Pablo, estás en números rojos. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí, mira, aquí está una corrida, hicimos una corrida anual, estás en números rojos. ¿Qué hago? Pues no sé, vete al canal católico a grabar algunos programas para ver cuándo te pagan. No eres misionero porque sí, los días son diferentes. Pero de verdad, o sea, en ese momento me di cuenta que sí necesitaba un mayor ingreso y entonces yo daba clases en la noche, estaba en una universidad dando clases y entonces me decía, oye, pues saca más cursos para que en los cursos tengas... Y entonces yo de verdad que fue un shock para mí saber que estábamos en números rojos. Claro, en ese momento lo que se tiene que hacer es reducir algunos gastos variables. Claro. Y a partir de ese momento nosotros comenzamos a ver dividendos, es decir, sobrantes. Y decíamos, Dios mío, o sea, si antes apenas nos alcanzaba, ¿por qué ahora estamos viendo sobrantes? Ahora, ¿qué hacemos con este dinero? ¿Qué hacemos con estos 20 millones? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, lo que empezamos a hacer fue inversiones. Y inversiones puede ser algo tan sencillo como meter a CETES 1,000 pesos y decir, oye, me va a redituar 100 pesos en un año. Quizá no sea nada, pero tú dices, oye, pero si meto 100,000 pesos, va a ser mayor cantidad. Y si meto 1,000,000, y tú dices, en realidad se puede llegar a esos niveles en tan poco tiempo si nosotros tenemos la confianza del diezmo. Y aparte comenzamos a hacer un presupuesto, la respuesta es sí. Y la comunicación en pareja, ¿no? Qué importante. Incluso, fíjate, el presupuesto suena medio rebuscado. Sí. Y seamos honestos. Así suena es. rebuscado y cuando le decimos Haz un a los presupuesto. hermanos, oye, empieza a hacer un presupuesto y dice, ¿y por dónde empiezo? Sí, así es, complicado, es ¿no? correcto. Y déjame ver si lo puedo entender y lo puedo traducir sencillo. Lo que recibo de ingreso, semanal, quincenal o mensual, lo apunto en una hoja de control, pongo Así es. cuántos son mis ingresos este mes, el siguiente, el siguiente, el siguiente, hasta donde yo quiera medir. Es correcto. Como al inicio no sé, empiezo primero con el mes. El gran reto es, empieza a registrar, como bien lo decías, todos los días en lo que lo vas gastando. Es correcto, así es. ¿Qué sería importante? Y tú dijiste un concepto que me gustó mucho. Gastos fijos, gastos variables. Es correcto. ¿Qué son los gastos fijos? Lo del día a día. O sea, eso, pase lo que pase, tienes que pagar. Es Entendamos, oye, pues yo tengo que pagar la escuela de los niños. Sí. Eso es fijo. Tú sabes que pase lo que pase, hay que pagarlo. Ese Así es un es. gasto fijo. La comida. La es comida. un gasto fijo. Así es. Oye, que pagamos renta. Ese es un gasto fijo.
¿Cuáles serían entonces, Pablo, los variables? Los variables serían aquellos pequeños gustos que nos damos el fin de semana. Por ejemplo, vamos a ir al cine. Okay. La otra, vamos a ir a comer. La otra, vamos a llevar a los niños a que vayan a una fiesta infantil y entonces hay que comprar el regalito, ¿no? Ese tipo de gastos son justamente los gastos variables. Y ahí en este caso podría entrar quizá algo de ropa. Ropa que no necesito, pero digo, me quiero dar este gustito. Claro. Este tipo de gastos son los que no son necesarios, pero en algún momento nosotros, en esos momentos, cuando yo de verdad así estábamos, decía mi esposa, este fin de semana no podemos salir. No hay presupuesto. Y eso de número rojo lo que significa es, agarras el ingreso, le quitas los gastos, no te alcanza. Es correcto. Hablaba yo del 78% de las familias mexicanas. Es decir, hoy en día muchas de estas familias están gastando más de lo que ganan. A eso te iba a preguntar también de la tarjeta de crédito. ¿Con qué facilidad se van a meses sin intereses, ¿verdad? Sí. Y ¿qué tanto están queriendo vivir un estatus de vida que no pueden costear? Y eso genera estrés, eso genera problemas dentro del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, dice el dicho que el amor escapa, bueno, más bien el amor escapa por la ventana cuando el dinero sale por la puerta, ¿no? Este tema sí es como decir, oye, si en algún momento nosotros no solventamos los gastos, algo tenemos que hacer. Y comienza a trabajar la esposa, el esposo arduamente, como yo, horas extras, y de repente nos perdemos justamente la convivencia familiar y llega el momento donde nosotros decimos, ¿y entonces para qué estoy trabajando si ni siquiera estoy construyendo el amor dentro de mi familia? Y ahí es donde probablemente se vaya quebrando la relación, se vaya fracturando sin que yo me dé cuenta. Y ahí está. Fue un tema quizá tan sencillo, pero tan importante dentro del matrimonio como lo es el dinero, que es un tema que normalmente no platicamos, pero que entonces sí va a ser necesario platicarlo cuando yo diga vamos a diezmar, cuando yo diga vamos a hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentar. Por ejemplo, el hecho de que a mí me dijeran, Pablo, nada más vas a tener 200 pesos a la semana para gastar. Yo dije, ¿es en serio? Sí. Y todo el dinero se lo vas a dar. Entonces, ¿yo en qué voy a gastar? Pues en un agua. No necesitas en realidad gastar porque aquí se va a proveer todo el alimento, se va a proveer todo. Y si es necesario que en algún momento haya algo, pues entonces pues lo reportas, ¿no? O lo solicitas. Pero reitero, en muchas ocasiones triste es ver que muchas personas trabajan arduamente durante la semana y el fin de semana, sabiendo que tienen dinero, pues lo terminen gastando en cosas que no tuvieron nada que ver con la familia. Me fui a beber con los amigos, fui a darme unos gustos en otros lados, que al final de cuentas quebraron la economía familiar. ¿No se supone que cuando ganaba más deberíamos de estar más felices? Pues no estamos más felices porque yo con mi egocentrismo recibí más y en ningún momento lo compartí con mi familia. Por eso el tema de poder abiertamente decir, esto es lo que yo gano, te lo entrego, porque a final de cuentas no es algo que yo lo haya ganado por mí. Esto estoy convencido que viene de parte de Dios y que Él está llenándonos de bendiciones. Entonces te lo entrego. Viene el tema del presupuesto para cada uno de nosotros y después viene el tema del presupuesto familiar. Entonces así de sencillo, como decimos, es, oye, este es el ingreso, estos son los gastos, empezando por la deuda, que estos son gastos fijos, por ejemplo, que nosotros decimos, oye, tenemos una deuda que cubrir y eso es lo primero que vamos a cubrir. Aquí en este caso muchas personas dicen, ¿qué hacemos con la deuda? ¿Cómo la saldamos? Habrá que preguntarnos de todas las deudas que yo tengo, ¿cuál es el interés más alto que tiene la deuda que yo tengo? Y habrá que hacerme de deudas con el menor interés posible, al grado de decir, yo ya no tengo deudas. Y lo mejor que nosotros podríamos decir es, yo no tengo ninguna deuda. Por lo pronto ya me quité de eso, porque en la Biblia dice que el deudor es esclavo de quien ha prestado el dinero. Entonces, probablemente nosotros en nuestra vida vivamos como esclavos y ni siquiera me dé cuenta. Lo decías, Rocío, pues nosotros vamos y
pues pagamos con la tarjeta meses sin intereses y probablemente sean 18, 24, 36. Y lo que saqué fue unos tenis, fue unos zapatos, fue un gusto que en realidad me convierten en un esclavo de la persona que me prestó. Y probablemente para mí no sea un tema muy relevante porque siempre lo he hecho así. Pero una de las cosas que nosotros podríamos hacer sería eliminar las tarjetas de crédito por completo de nuestra vida. Y así realmente vivir con el ingreso que yo tengo. Y si en algún momento me quiero dar un gusto, entonces podría hacerlo a través del ingreso que yo ya acumulé o de los ingresos que ya me están dando los dividendos de las inversiones que yo hice. Estoy convencido de que esto te ayuda a estar consciente de dónde estás. No nada más para ti, para la familia. Al momento de que lo compartes, estamos viendo hacia el mismo lado todos. Fomentas la comunicación, fomentas la confianza. Hay muchos valores arraigados. Estamos hablando de dinero, pero en realidad estamos hablando de pilares que sustentan el matrimonio. E incluso ayuda a que los dos volteen hacia el mismo lado. Sí. Quitamos un lado el tema de egoísmo, vanidades, intereses personales y estamos construyendo nuestro hogar hacia el futuro. Sí, sí, y se hace tal cual, ¿no? O sea, decimos, oye, aprovechando que ya estamos justamente aquí, que sabemos cuál es el ingreso y sabemos que ya está cubierto todos los gastos fijos y variables, entonces ahora digamos, ¿qué queremos hacer con el dinero? De verdad. Y comienza a surgir cosas como esta. Decía, pues vamos a invertir en CETES, ¿no? Una de las cosas que nosotros soñábamos con hacer era llevar a nuestras niñas a Disneylandia. Y era un sueño que nosotros también teníamos desde niños. Y entonces un día tuvimos la oportunidad de platicar con una persona y le dije, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y me dijo, Pablo, necesitas este presupuesto, necesitas tener la visa, necesitas tener el pasaporte y un lugar donde llegar. ¿De verdad? Eso ya lo tenemos. Pues vete, estás listo. ¿Es en serio? Sí. ¿Tú ya has ido? Sí. Y mira, así, así, así. Ok, perfecto. Entonces, de verdad, una gran bendición de parte del Señor. Esto fue en mayo y en noviembre de ese año nos estábamos yendo. Y otra vez, les juro que yo lloré estando dentro del parque, viendo el desfile, que normalmente hay algunos desfiles, pero yo estaba llorando porque otra vez volteé al cielo diciéndole gracias por este regalo que nos estás dando. Ver a mis hijas con esa alegría de ver a los personajes, porque hoy son niñas de 7 y 10 años, entonces todavía esa ilusión está, que es el gran valor que tienen los niños, es justamente el don de la inocencia. Y mientras nosotros podamos fomentar ese don y lo vamos a seguir haciendo, pero ese es un tema que quizás sea muy comercial, pero eso podríamos traducirlo en algo de llevarlas a un parque que siempre habíamos soñado. Pero esto es resultado, me regreso otra vez, de haber estado conscientes de que esto es bendición de Dios, de que ahora lo compartimos abiertamente y de que el hecho de compartirlo abiertamente quita justamente el egoísmo personal de cada uno de nosotros, generando proyectos familiares. Y ahora sí, no fue un tema de que yo disfruté del dinero que yo gané, sino hoy disfruto con mi familia de la bendición que Dios nos da. Pensar como Dios quiere que sea, ¿no? Todo momento dejarlo siempre en nuestros pensamientos. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí con esto que me ha regalado? Siempre tenerlo a Él presente. Siempre tenerlo a Él presente, porque Él es el dador. Sí. Él es el que nos otorga todos estos regalos. Entonces, nosotros llegamos a la parroquia donde estamos hace alrededor de 5 años. Y cuando nosotros llegamos, justamente la parroquia estaba en obra negra. El señor cura tenía 2 años antes, había llegado 2 años antes a la parroquia y siempre estuvo haciendo de todo, entre rifas y muchas cosas que hacía. Pero cada vez que alguien llegaba con ese sobre, entregarle el diezmo, para él era también una gran bendición. Y entonces el hecho de que nosotros como familias que íbamos a la parroquia fuimos viendo poco a poco que el piso ya estaba, que la iluminación ya estaba, que el altar
tuvimos la oportunidad de ver cuando se consagró el templo por parte del señor cardenal. Esos momentos justamente te llenan de tanta alegría y tanta felicidad porque sabes perfectamente que no estás construyendo tú el templo, que no estás poniendo el piso, pero que estás contribuyendo a la obra de Dios. Otra vez volvemos a lo mismo. No se trata de enriquecer absolutamente a nadie, se trata de construir el reino de Dios aquí en la tierra. Y es justamente esto que estamos haciendo. Ahorita en este momento nosotros decimos, bueno, aportamos nuestro granito de arena, venimos, platicamos, y es una forma de construir justamente. Pero otra forma de construir es justamente a través de estas obras materiales que el señor cura reitera, esto no es mío, yo me voy a ir a otra parroquia, esto se queda en la comunidad. Cuídenlo, disfrútenlo, pero nosotros hemos visto una transformación extraordinaria y decimos, gracias Señor por darnos este espacio digno donde podemos venir a adorarte, donde podemos venir a alabarte por tantas cosas que nos das. Quiero recapitular, Pablo, ya estamos entrando en la parte final del programa. Dios nos dice, quiero que tengan vida y la tengan en abundancia. No nos perdamos, el objetivo no es el dinero. Hablamos del dinero, pero nunca lo vimos el dinero como el fin último de las cosas. Es un medio. Estamos en el mundo. Y Jesús lo dijo, ¿no? Para todos aquellos que aman y que nos sentimos como parte de ellos. No quiero que los quites. Estarán en el mundo bajo la protección, pero cuidando mucho la parte de su enseñanza. Si entendemos esos dones que Dios nos dio y los damos y los ofrecemos, su divina providencia nos va a proteger toda la vida. Para los hermanos que están viviendo hoy una situación difícil, hombre, si el 78% de las familias mexicanas viven una situación complicada, la pandemia no fue menor. Hoy todavía muchas familias no han logrado este tema de estabilidad. Esperemos que el Espíritu Santo les ilumine y que este mensaje que hoy estamos llevando les brinde un camino que testimonialmente tú lo has vivido, sí, y que has dado fe de que de la gloria de Dios van a encontrar una satisfacción para ellos y para su familia. ¿Algo más que quisieras compartir, Pablo? Pues nada, la verdad es que aquí hablamos de dos temas muy importantes, o quizá tres palabras muy importantes. La primera, hablamos de fe cuando nosotros decimos vamos a comenzar a diezmar. El 10% de todo lo que ingrese, del ingreso familiar, tanto tuyo como mío, y lo vamos a llevar en un sobre al señor cura de la parroquia. Él hará las cosas correspondientes, pero yo no se lo estoy entregando a la iglesia y el enriquecimiento, no, se lo estoy entregando a Dios. Tengamos claro esa parte. A través de la fe, comenzaré a darme cuenta que lo que yo pensé que me iba a faltar, ahora me sobra, con la fe. El segundo es el tema de la disciplina. Si nosotros decimos, pues los mexicanos somos la cultura más disciplinada que puede encontrar el mundo, ¿no? O sea, sí, nos pintamos solos. Pero si nosotros hablamos de contabilidad, en la contabilidad necesitamos disciplina. Y si esa contabilidad la llevamos a la casa, entonces necesitamos tener sí o sí un presupuesto. Que reitero, suena muy complicado, pero no es más que lo que decía Alejandro. Tengo un ingreso, tengo un gasto y tengo un resultado. Así de fácil. Y si ese resultado es positivo, felicidades, puedes invertir. Y si ese resultado es negativo, entonces necesitamos buscar las formas adecuadas para que ese resultado se vuelva positivo. Entonces, y el último punto, hablamos de fe, hablamos de disciplina, y el último punto, hablaremos del tema del amor. El amor que nosotros nos tenemos como familia, empezando por el matrimonio, que fue ante el altar a prometer este amor eterno, y posteriormente se permea a la familia. Cuando nosotros vemos sonreír a nuestros hijos, no tenemos cómo pagar esa sonrisa. Cuando nosotros los vemos felices, sabiendo que estamos compartiendo con ellos, no hay cosa que pueda pagar esos momentos. Y entonces, en ese momento, volteamos hacia Él y decimos, gracias Señor por este gran regalo que nos das, porque si no hubiera sido por ti, no estaría viendo la gran felicidad que compartimos en familia, el gran amor que compartimos en familia. Pues gloria a Dios, hermano, hermana, pues tuviste aquí la oportunidad de escuchar estos 5 pilares. Me parece importante que los aproveches
y que no te olvides de que todo se te fue dado y nada más tienes que disfrutar y aprovecharlos bien. Y muy agradecidos con Pablo. Gracias, Pablo, porque la iluminación del Espíritu Santo, el amor de Dios y todo el cariño que has experimentado con Él, te tienen aquí dando este mensaje a todos nuestros hermanos. Para todos aquellos que te quieren seguir en redes, les comentaba, es conferencista y hemos tenido el privilegio de tenerlo en el canal, pero también tiene sus propias redes donde la gente te puede seguir. ¿Dónde podría encontrarte? En las 3 principales, Instagram, Facebook y YouTube, como Pablo Carrillo Conferencista. Pablo Carrillo Conferencista está apareciendo en la pantalla. Pablo, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También agradecerle a todo el equipo de producción que permitió sacar bien este programa, a ti, hermano, que tomaste el tiempo de verlo, escucharlo, abrir tu corazón, dejar que el Espíritu Santo te guiara en este momento, y no menos importante, por supuesto, a nuestro guía espiritual, el Padre Fernando, así como también al Padre Antonio, Padre Gerardo. Y el Padre Gerardo, ¿no? De aquí de la parroquia de San Pedro Apóstol. Y Pablo, siempre al despedirnos, nosotros como misioneros tenemos una frase que dice: Cristo te ama y yo también. Entonces te invitamos a dar cierre a este programa en este momento, claro, diciendo esta frase. Entonces, Cristo te ama y yo también.